Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Ricardo Baca López, soy psicólogo, egresado de UABC y actualmente laboro en el área de consulta interna u hospitalización del Hospital de Salud Mental. El día de hoy, como parte de nuestras pláticas, y vengo a brindar un tema que en la publicidad pues estaba compartiendo como mitos de los servicios de acudir a los servicios de salud mental. Sin embargo, por cuestión de semántica, pues lo modifica un poquito el título y es percepciones y realidades de los servicios de salud mental. Entonces, me gustaría iniciar con la parte de los objetivos de esta plática, que es lo que busco que quede claro o que podamos abordar. Antes de comenzar a mencionar los objetivos, también me gustaría invitar a mis compañeros del hospital a que en el chat agregaran alguna idea errónea de que en algún momento algún paciente les haya presentado o compartido de lo que percibía era el ir al psiquiatra o era el ir al psicólogo y cómo fue que reaccionaron a esa idea. Entonces, si pudieran ahí ayudarme con algún comentario en el chat, se los agradecería mucho también para irlos abordando, ¿no? Y también, pues, cuál sería como su perspectiva o su realidad más congruente con lo que se hace ante esta idea que llegaron a observar en esta persona. Muy bien. Entonces, los objetivos que tenemos en esta ocasión es, en primer lugar, invitar a la evaluación y a la conciencia del estado de salud mental de quien está observando esta plática, eh, para poder identificar si se tienen algunos indicadores de posibles alteraciones en salud mental. Este sería como el parteaguas, dar un poco de información acerca de qué indicadores pueden decirme que quizás sería prudente de mi parte el acudir a estos servicios de salud mental, ya sea con el psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etcétera. Y pues la idea de esta plática es también ver qué ideas pudieran estarte deteniendo, aun cuando pudieras identificar que necesitas alguna atención en particular en este sentido, qué te pudiera estar deteniendo, qué estigmas o qué prejuicios pudieran pararte al momento de estar por buscar esta ayuda que estás notando necesaria, ¿no? Entonces, pues nuestro objetivo con estas ideas es identificarlas, clarificarlas o desmentirlas también para poder facilitar también y reducir esta resistencia al buscar ayuda o al acudir a ese tipo de servicios. Pues bueno, en primer lugar, pues vamos a identificar qué es salud, ¿no? Una definición, pues que está bastante pública, es la de la Organización Mundial de la Salud, y pues la Organización Mundial de la Salud define esto como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Entonces, sí es bastante ambiciosa esta definición, sin embargo, si se tienen las precauciones correspondientes y se está constantemente monitoreando ese tipo de estas esferas de la vida, pues es una definición que puede alcanzarse, aunque hay que entender que es un ideal que en ocasiones puede no estar 100% cubierto, pero eso no quita que tengamos la responsabilidad de cuidar de nuestra salud en las diferentes esferas, ¿no? Ahora, por salud mental yo me refiero a bienestar emocional, a bienestar psicológico y social, y pues con esto puedo observarlo en el cómo yo tomo decisiones en mi día a día, cómo respondo a los estresores que tengo diariamente, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea con mis amigos, ya sea con mis familiares, cómo respondo a aquellas cosas que me exigen una respuesta o me piden responder a una exigencia del ambiente, ¿no? Y pues también el cómo me relaciono con los demás. Si en alguna de estas partes comienzo a notar ciertas fluctuaciones o ciertas dificultades, ya podría ir contemplando que quizá pudiera beneficiarme mucho de visitar estos servicios de salud mental. Entonces, para ser un poquito más específicos en estas señales de alerta o estos indicadores de cierto malestar en el área de la salud mental, pues tenemos esto, ¿no? En primer lugar, pues podemos notar cambios en la alimentación. Estos pueden irse de un extremo a otro. En primer lugar, podría ser el incremento del apetito al punto de estar teniendo algo que conocemos como atracones. O pudiera ser la disminución del apetito al punto de que pueden pasar días enteros sin que se sienta o se experimente hambre, ¿no? También si comienzo a notar que tengo conductas de aislamiento, comienzo a
a evitar relacionarme con mis amigos, relacionarme con mi familia. Llego a la casa y llego directamente a encerrarme al cuarto, quiero estar en cama todo el día, o sabes que estaba en algún equipo de fútbol, algún equipo de tenis, clases de alguna actividad en particular, y de repente simplemente abandono estas actividades. También pudiera ser un indicador de que estoy teniendo alguna alteración en mi salud mental que sería, me podría beneficiar mucho el acudir a algún servicio de salud mental. Eh, si comienzo a notar que me siento cansado todo el tiempo y que no importa cuánto tiempo duerma, aún así siento este cansancio, fatiga, si me siento con cierto desinterés de las cosas, si aquellas cosas que antes disfrutaba o antes me llamaba mucho la atención el realizarlas, ahora es como un simple por así decirle, y ya no tengo esta iniciativa de querer comenzar a hacerlas. Es un indicador muy importante también. Si comienzo a tener dolores de cabeza o malestares en el cuerpo en general y realmente no hay una explicación clara, quizá también podría ser un indicador muy importante. Eh, si comienzo a tener cierta desesperanza de qué va a pasar a futuro, o si y me siento de alguna manera en un hoyo y no veo cuándo pueda salir del sentirme de esta manera, es un indicador de los más relevantes que pudiéramos tomar en cuenta, ¿no? Si comienzo a consumir sustancias que antes no consumía, incluso las que consumía antes, que como alcohol o tabaco, comienzo a tener un incremento significativo, también son señal importante, que ahora hay que aclarar que el consumo de sustancias se recomienda evitarlo por completo, ¿no? Si me encuentro irritable, preocupado, confundido con este concepto que está medio de moda, que es el brain fog, que es como si se tuviera cierta nube en el pensamiento, no se piensa claramente, se está en un estado de confusión constante, no se puede concentrar mucho la persona, no puedo resolver problemas apropiadamente, no me puedo concentrar en las tareas que tengo que realizar, etcétera. Si comienzo a tener muchos conflictos con mis familiares, de repente me empiezo a pelear con los compañeros del trabajo, con los compañeros de la escuela, es una pelea constante con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos. Si tengo cambios de mi estado de ánimo repentinos, de repente de un momento a otro paso de estar tranquilo a estar completamente consumido por la ira. Tengo memorias o pensamientos intrusivos, como si no pudiera controlar lo más mínimo que viene a mi cabeza y están ahí constantemente. Comienzo a escuchar voces o tengo pensamientos fuera de marco de la realidad, comienzo a sentir que me están siguiendo constantemente o que soy elegido de alguna situación o que tengo enfermedades, aunque no tengo síntomas en sí de esas enfermedades, pero no deja de invadirme ese tipo de pensamientos que yo sé quizá no son reales, pero están ahí constantemente, ¿no? Y ni hablar de ya la parte de escuchar voces o incluso estar viendo cosas que aunque identifico que no son reales, me está afectando el verlas, ¿no? Eh, si comienzo a tener pensamientos relacionados con hacerme daño o dañar a otras personas, dificultad o incapacidad de ejecutar tareas diarias como cuidar de los niños, el ir al trabajo, ir a la escuela, el cumplir con tareas que antes eran simplemente algo del día a día que podía llevar sin ningún problema y de repente me está costando muchísimo. Definitivamente cualquiera de estas alteraciones que se comienzan a notar y que seguramente con las consecuencias del aislamiento por parte de la pandemia o los cambios que se pudieron presentar y que seguramente todavía se está generando se está en cierto proceso de adaptación, está presente alguna de estas cosas, seguramente hay mucho de lo que te puedes beneficiar de acudir a servicios de salud mental, ya sea a la parte de ir a psicoterapia, ya sea de ir con el psiquiatra, seguramente te puede beneficiar mucho y mejorar mucho la calidad de vida o cómo estás afrontando todo lo que está sucediendo en la actualidad de tu vida. Ahora, digo, una cosa es identificar fácilmente que uno necesita ayuda y necesita acudir con un psicólogo, necesita acudir con un psiquiatra. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que aun cuando mucha gente identifica que necesita ayuda o se podría beneficiar de esto, se detiene. Aún así, ¿por qué no se busca esta ayuda? Hay muchas ideas erróneas acerca de este tipo de servicios y que principalmente van de la mano con la parte del estigma social y esas ideas pues van muy de la mano con ciertos prejuicios que en muchas ocasiones no se tiene una experiencia directa con un psicólogo, una experiencia directa asistiendo con un psiquiatra y aún así ya se da por hecho que las cosas funcionan de tal manera y como se tiene esa idea errónea y quizás tan negativa de lo que es acudir, pues simplemente se opta por no hacerlo y no buscar esta ayuda que seguramente
mientras si se posterga esta búsqueda va a tener consecuencias quizá irreversibles en algunos casos, y que aunque se pudiera ser reversible en algún caso, quizá pudo haberse prevenido llegar a ciertas situaciones si se buscaba desde antes, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi objetivo con esto? Vamos a identificar este tipo de ideas, y aquí es donde le pediría también a mis compañeros si pudieran comentarme qué estigmas o qué prejuicios han escuchado acerca de ir a psicoterapia o de ir al psiquiatra, qué opinan de estas ideas erróneas que se suelen tener, cómo las abordaron, cuál sería como la perspectiva más apropiada o que facilitaría mejor el recibir este servicio, y también la más sincera desde la parte de quien está brindándolos, ¿no? Entonces, una muy normal, muy común, es... A ver, no quiere cambiar, ¿verdad? Ok. Una muy común es, por ejemplo, en la parte de la psicoterapia. Ok, perfecto. No voy al psiquiatra porque van a decir que estoy loco y me van a correr. Sic-pac. Ahora, sí, y de hecho es la primera oración o la primera creencia que atendemos, ¿no? Ir a terapia es para locos. En primer lugar, no se considera ni en la parte de ir al psiquiatra ni en la parte de ir a psicoterapia el que se trate de una persona que está loca. De hecho, este sinónimo, este adjetivo de loco, ni siquiera se utiliza en la parte de salud mental. Y para quienes están muy mal. Entonces se suele pensar que solamente cuando estás en una situación muy, muy, muy extrema tienes que acudir a ese tipo de servicios, cuando realmente te pudieras beneficiar muchísimo, aún en problemáticas muy leves o que pudiéramos ver incluso como episodios de depresión leve, te pudieras beneficiar muchísimo de ir a terapia, te pudieras beneficiar muchísimo de ir al psiquiatra. Incluso también hay cierta diferenciación en la parte de ir a terapia con el psicólogo e ir con el psiquiatra, y en ocasiones he notado en los pacientes que al psiquiatra ya lo asocian como tienes que estar completamente mal para ir al psiquiatra. O sea, todavía ir a terapia de repente como que está un poquito más aceptable a veces, pero luego si vas a involucrar ya lo farmacológico con el psiquiatra, seguramente es que ya estás muy mal. Y no nos trata de eso. O sea, el trabajo del psiquiatra puede ser extremadamente beneficioso hasta en casos en los que no hay una gravedad extrema, así, aun cuando se está en un estado moderado de afectación, en el cual se puede rescatar esa funcionalidad a tiempo, ¿no? Si se acude al psiquiatra en el momento adecuado. Ahora, me están comentando, el psicólogo no me dice cómo resolver mis problemas. También hay ciertas expectativas acerca del, del rol del psicólogo, de ir a psicoterapia, y sí se suele asociar mucho esta parte del, oye, no voy a ir a que me den consejos, ¿no? Y ya fui y no me dijo qué hacer. En la primera entrevista ya no me dio la solución al problema que le presenté. Oye, también hay que cuidar mucho la parte de qué expectativa tienes tú de ir a terapia, y también si es una problemática que se ha alargado durante varios años, durante mucho tiempo, ya determinar incluso las relaciones que has hecho en esta última etapa de tu vida, ¿cómo esperas que se resuelva solamente con una sesión, ¿no? Y cómo esperas también que la otra persona lo resuelva por ti. Lo que hacemos en la parte de la psicoterapia, o al menos hablando desde mi experiencia como psicólogo, no buscamos darle la solución en sí. Lo que buscamos es generar una alianza terapéutica, generar un equipo de trabajo para resolver la situación que se está presentando. Pero el paciente, el cliente, la persona que acude al servicio, no va a utilizar mis recursos. Yo le puedo brindar herramientas que faciliten el aplicar sus recursos. Al final son sus recursos los que van a hacer frente, pero es necesario esta parte mía como psicólogo para identificarlos, saber cómo gestionarlos y en equipo encontrar esta resolución. Entonces, fui como 3 sesiones y no me sentí mejor. Ok, esta también es eh, muy, hay muchos veredictos de este tipo, y lamentablemente el que fue 1, 2 o 3 sesiones a psicoterapia, solamente va y comienza a hablar de que no le sirvió en 3 sesiones, de que ya fue, que ya lo intentó y es una solución que no le funcionó. Entonces, ¿qué es lo que comienza a generar? Comienza a reforzar este estigma de que ir a estos servicios está mal o que no va a servir de nada, cuando realmente podemos hablar de procesos psicoterapéuticos, incluso 3, 4 sesiones son apenas la parte de la entrevista.
y es que es necesario tener una buena recopilación de información para poder tener una buena intervención. Entonces, sí, 3 sesiones, ni siquiera para cuestiones muy leves. Si recomendara un proceso muy breve para cuestiones muy específicas y que no conlleva ya el desarrollo de una patología, recomendaría un proceso de al menos 8 sesiones. Si después de las 8 sesiones o incluso hasta las 12 comienzas a notar que no se está generando ningún cambio, ahí sí, definitivamente no te está funcionando ese servicio. Ahora, se trata de la parte de que no te funciona la psicología, no te funciona la parte de la psicoterapia. No, no se trata de esa parte. También es importante tener en cuenta que la forma de relacionarse del terapeuta con el paciente es muy importante. Entonces, en ocasiones, simplemente ese equipo que se formó no tenía las características o los recursos adecuados, o quizás el enfoque con el que estaba trabajando este terapeuta, que realmente no era muy útil para tu situación. Entonces, sí se vale decir, este terapeuta a mí no me fue de utilidad desde la forma en que lo estuvo trabajando, pero no por eso ya descalificar el proceso terapéutico, porque seguramente si tú te permites buscar ayuda o acudir a otro proceso psicoterapéutico con otro profesionista, seguramente vas a encontrar herramientas distintas, seguramente vas a encontrar una metodología distinta, seguramente vas a encontrar que se va a dar una dinámica distinta que seguramente pueda facilitar el que tú resuelvas la problemática por la que llegas. En muchas ocasiones también es importante tener en cuenta que no solamente es la parte de ir a psicoterapia, en muchas ocasiones es necesario este trabajo multidisciplinario en el cual se atiende por la parte del psiquiatra, con la parte de la medicación, de estar supervisando la sintomatología, cómo va evolucionando, cómo va respondiendo a los medicamentos, y aparte el generar herramientas, el utilizar tus recursos, el encontrar ciertas perspectivas o enfoques o modelos de resolución a las problemáticas que se están presentando por parte del psicoterapeuta o el psicólogo. Y ahora esta parte de que menciona Morales de me van a correr, es muy interesante, que aunque tratamos de, y es un poco frustrante también, que aunque tratamos de acabar con esta parte del estigma, cumpliendo con esta responsabilidad que tenemos como trabajadores de salud mental, de psicoeducar al respecto, el estigma sigue estando muy marcado, y sí hay muchas ocasiones en las que llegan estos casos en los cuales, ¿sabes qué? No me dieron el trabajo porque salió la parte de que estoy consumiendo un medicamento psiquiátrico, y aunque les llevé la receta, no me quisieron contratar. Entonces, también es importante el tener ciertas estrategias para ese tipo de situaciones, o sea, el respaldo quizá de ciertas cartas por parte del psiquiatra, el informar al respecto, porque en muchas ocasiones también tienen la oportunidad de la entrevista para entrar a laborar, de comentar el hecho de que están bajo un tratamiento psiquiátrico y deciden callarlo por miedo al estigma, y luego sale quizá en un antidoping que están recibiendo un tratamiento psiquiátrico y se confunde y se estigmatiza, y al final no se contrata, y luego se dificulta que esta persona pueda funcionar en su vida diaria, que al final el mantener la funcionalidad o alcanzar la mayor posible es el objetivo que tenemos al tratar este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias por los comentarios o ideas. Ahora, tengo que solucionar las cosas yo solo. La gente que va a terapia es débil. Eh, puede haber muchas ideas erróneas, tanto del psicólogo, tanto del psiquiatra, pero de las que más peso tienen es de la persona que recibe estos servicios. Se le suele tachar de que no tiene carácter, de que no tiene determinación, de que no le está echando ganas, de que no tiene problemas, que nomás está haciendo. Es importante tener en cuenta que el hecho de acudir a este tipo de servicios no habla de tu capacidad como persona, no habla de si eres débil o fuerte. Al final, todo el que puede desarrollar una patología mental es por muchos factores. Hay factores biológicos, hay genética, hay una historia de vida, hay una infancia en la que quizá hubo abusos, en la que quizá hubo traumas, hay una adolescencia en la que hubo dinámicas sociales que seguramente influyeron muchísimo, y en adultez con ciertos estresores que seguramente están afectando en la actualidad, y el cómo te están afectando está determinado por ya lo biológico y ya tu historia de vida. Entonces, es importante tener en cuenta que no tienes que solucionarlo solo. A veces nuestros recursos podrán funcionar para cientos de cosas, pero de repente viene una situación abrumadora y mis recursos ya no son suficientes. Y lo mejor que podemos hacer en estas situaciones es reconocer que mis recursos solos no van a ser suficientes y no lo están siendo. Y me está afectando tratar de afrontar esta situación con estos recursos solamente. Entonces, ya el hecho de reconocer eso y permitirte acudir a este tipo de servicios
ya es un paso que te previene de llegar a unos extremos en los cuales realmente ya no solo sea que no puedes resolver el problema, sino que ya no puedes con las diferentes esferas de tu vida. Y entonces, mejor reconocer desde un inicio, mis recursos están siendo suficientes para afrontar esta situación, para hacer frente a estos estresores. Si tu respuesta es no, seguramente te beneficiarías muchísimo de hacer equipo con profesionistas del área de salud mental. Hay un estigma también hacia quienes acuden a servicios de salud mental y es en relación a la peligrosidad. También es la cuestión de cómo me van a ver los demás si voy al psiquiatra. ¿Qué va a decir mi pareja si sabe que estoy yendo al psiquiatra? ¿Qué va a decir esta persona con la que estoy comenzando a salir si sabe que yo tomo medicación del psiquiatra o si voy a terapia? En ocasiones ya se suele ya tener esta resistencia al, no, mejor no voy porque si no me van a ver de esta manera. Y según como me vean, seguramente se van a comportar conmigo y me van a rechazar. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todos estos prejuicios no son reales. Hay películas y especialmente el cine y las series en particular influyen mucho en este tipo de percepciones. Podemos ver películas como The Joker, que al final sí se vende una imagen de que la persona con una patología mental es peligrosa, cuando realmente es muy poco común. No es común, es rarísimo que una persona con patología mental sea peligrosa en sí o que realmente amenace la integridad de otros. Que es una posibilidad como cualquier otra persona, lo es, pero el hecho de que tenga una patología mental no determina que sea peligrosa. También hay una película que se llama Fractura y curiosamente se toca una parte de un trastorno psicótico y extreman la conducta de la persona al punto de acabar con la vida de otros. Cuando realmente si se interactúa con una persona con ese tipo de sintomatología, no pasaría seguramente de que tenga conductas de aislamiento. Realmente no representaría una amenaza directa hacia las demás personas. Ahora, no está de más el tener sus precauciones, pero si se vive con este estigma de que la persona es peligrosa por el hecho de tener una patología mental, es importante irlo haciendo a un lado. Es importante tener en cuenta que la persona con una patología mental, en lugar de este rechazo social o este estigma, necesita una red de apoyo, necesita personas que puedan estar respaldando que esté haciendo su tratamiento, que estén validando el hecho de que se está sometiendo a un tratamiento de salud mental y que en lugar de verlo como algo negativo, se vea como una herramienta positiva y que una decisión que conlleva un autocuidado muy bueno. Ahora, la gente que tiene problemas mentales, la gente tiene problemas mentales porque no le echa ganas. Es muy típica la frase, al menos en nuestra cultura, del échale ganas, ¿no? Y se escucha en todos lados, échale ganas, y sí, ya le voy a echar ganas, pero al final, pues, ¿qué quiere decir echarle ganas, no? No aporta nada y es una frase y una idea que solamente estigmatiza más porque a la persona le están poniendo la etiqueta de que es una persona que no quiere salir del problema, que es una persona que está decidiendo quedarse con esa problemática, cuando realmente en ese momento seguro no tienen los recursos, seguramente la situación es más abrumadora de lo que pueda afrontar él solo y en lugar de darle este apoyo o este respaldo o aportar tus recursos para que pueda afrontar junto con los suyos esta situación, estás poniéndole una etiqueta y estás poniéndole una carga y ahora no solamente se siente mal, ahora no solamente tiene síntomas psiquiátricos, ahora no solamente tiene un diagnóstico con el cual tiene que lidiar al menos los siguientes meses, sino que ahora seguramente se siente culpable porque no le está echando ganas como se supone debería hacerlo. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de estigmas porque no solamente viene la parte de me detienen para buscar ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica, sino que también me detiene y me hace sentir como que no soy, como que estoy haciendo mal. O sea, ya me siento mal y ahora me estoy viendo como que aparte estoy actuando mal y soy culpable cuando quizás son situaciones que yo no tengo control alguno y realmente necesito un abordaje profesional en esta problemática que estoy experimentando. Cuando se tiene un problema de salud mental ya no hay esperanza. También pasa una cuestión como con ciertas enfermedades orgánicas. El hecho de evitar acudir al médico, por ejemplo, es muy común, aún sabiendo que ya se tiene un problema, como teniéndole miedo al diagnóstico,
como previniendo que se te ponga tienes tal enfermedad o tienes tal diagnóstico, tienes tal trastorno, como si el hecho de evitar que un profesionista lo identifique, evitara que estuviera presente. Entonces, y parte de esta evitación es porque se asocia mucho esta parte de la salud mental, como que si te lo identifican es que pues ya estás mal de por vida, ya no hay solución. O sea, ya valió, por así decirlo, ¿no? Y esto no es cierto. El hecho de que se identifique nos permite encontrar un tratamiento adecuado, nos permite saber qué es lo que se puede presentar después, saber qué es lo que se necesita en este momento y cómo podemos prevenir que en un futuro se vuelva a presentar la situación. Ahora, también una parte muy que se ha fundado mucho en esta parte de ya no hay esperanza es porque los tratamientos en salud mental, tanto psicoterapéutico o lo psicológico como lo psiquiátrico, suelen tomar más tiempo que los tratamientos de otro tipo de enfermedades, de otro tipo de enfermedades que ya son de tipo orgánico. Es común que un tratamiento para depresión dure de más de 8 meses, que dure un año, año y medio, 2 años según la evolución, y se suele asociar este tiempo a que se va a estar de por vida con los fármacos, cuando realmente no es de esta manera, simplemente son tratamientos que tienen una longitud mayor para poder alcanzar esta remisión de los síntomas, pero no significa que sea algo con lo que se va a experimentar toda la vida o que ya se esté mal por completo, simplemente es la percepción del tiempo que se dura bajo el tratamiento. ¿Para qué ir si puedo hablar también con un amigo? Es un hecho que la psicoterapia, al menos por la parte psicológica, es un hecho que la psicoterapia tiene como base el discurso, tiene como base el diálogo, la conversación. Sin embargo, es muy distinta la conversación que puedes tener con tu amigo a la que vas a tener con el profesionista, a la que vas a tener con el psicólogo durante las sesiones de terapia. En primer lugar, a tu amigo, a tu familiar, a tu ser querido, le será muy complicado mantenerse en una postura o lo más objetiva posible, porque lo que a ti te está sucediendo seguramente a él también le genera cierta simpatía, a él también le genera un malestar y seguramente quiera resolverlo por sus medios o seguramente te quiera dar indicaciones muy concretas de qué hacer. La parte del psicólogo es que se tiene una metodología para atender esa problemática en particular. Se tiene un abordaje según los síntomas, se tiene una manera de preguntar, se tiene una manera de abordar las problemáticas, de encuadrarlas, de conceptualizar, de saber en dónde estamos parados, qué está sucediendo. Se tiene un bagaje teórico, se tienen estudios, se tiene una preparación y un tipo de acompañamiento en particular. Una muy común con la parte de la psiquiatría y que incluso llegan a hacerse documentales tratando de desmeritar el trabajo psiquiátrico, es que solamente se busca crecer en esta parte de la industria farmacéutica, ¿no? Como si el objetivo de un psiquiatra de estudiar más de 10 años sea el recetar algo que simplemente le va a generar dinero a la industria farmacéutica. Puedo hablar desde mi experiencia trabajando con psiquiatras que a ninguno lo he visto solamente recetando por recetar. No lo he visto a ninguno que no se involucre realmente y que tenga una explicación clara y una justificación del por qué está recetando esa combinación de fármacos y también cuál es el objetivo terapéutico y también que tiene su metodología para ir identificando cómo está respondiendo la persona. Y es muy evidente cómo realmente hay una atención en lo que se está dando. Ahora, no se va a recetar cualquier cosa nomás porque sí, tienen el conocimiento para abordar los síntomas, saben cómo atacar cada uno, cómo atacar la parte de los efectos secundarios, saben y tienen una estructura también para ir cambiando de plan farmacológico y es importante saber que si no tuviera la intención de dar algo que funcionara, realmente dudo que algún psiquiatra haya estudiado tantos años para dar algo que no funcione. Entonces, esta idea de que solo te quieren recetar medicamentos, solo te quieren vender, hay que dejarla de lado. Se entiende que las personas pueden no estar de acuerdo con tomar medicamentos, pero eso no descalifica y eso no quita que realmente funciona. Y para que un medicamento haya salido a la luz para ser recetado para una condición mental, tuvo que haber pasado por un proceso exhaustivo de análisis clínicos, tuvo que haber pasado por estudios clínicos
muy exhaustivos de muchos años para poder ser aceptado. No es un fármaco que salió nomás porque sí, porque se les ocurrió, ¿saben qué? Vamos a sacar este para venderlo, para que lo mezclen con este otro y a ver qué tanto funciona. No, ya, si ya salió a la luz, si ya se está recetando, es porque ha pasado por procedimientos que demuestran que funciona realmente. Y otra parte también que al menos en el área de hospitalización, pues toca ver mucho el contraste, es cómo en el cine, como de forma popular se ha vendido la imagen de un manicomio, de ver al Hospital de Salud Mental como con este viejo concepto de inicios del siglo pasado, ¿no? En el cual en las películas pueden ver a personas deambulando, prácticamente caminando, pegándose de frente contra la pared, y estas cuestiones de que trae la idea de que solamente te van a dopar ahí, nomás te van a tener tirado en cama, que te maltratan en estos lugares, etcétera. Hay muchas ideas erróneas acerca del cómo es estar hospitalizado en una institución de salud mental y que esto definitivamente en casos que ya se reconoce cierta gravedad genera mucha resistencia para acudir a esto. ¿Por qué? Porque no quiero ir, porque luego si me hospitalizan, oye, pero lo necesitas así, pero es que no quiero que me hospitalicen. ¿Has visto cómo los tratan? No, pero tú lo has visto. No, seguramente mi imagen que tengo de un hospital de salud mental es la de las películas, es la que me venden en la televisión. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no es para nada como se ha vendido esta imagen. Se busca tener un abordaje muy humanista, se busca tener un acercamiento lo más humano posible. No se están dando medicamentos solamente para tener a las personas sedadas, se están dando medicamentos para abordar esta sintomatología, se está atendiendo de forma interdisciplinaria entre médicos, entre nutriólogos, entre psiquiatras, entre psicólogos, entre enfermeros y trabajadores sociales. Y la idea de esto es dar la mejor atención posible. En cualquier persona que de repente ha podido hablar de esto mientras se encuentra en hospitalización, realmente ha recalcado la parte de que no es nada que ver al cómo lo venden en las películas, no tiene nada que ver al cómo lo muestran en las series. Realmente es muy distinto e incluso hay personas que llegan a externar que les parece un ambiente muy agradable hasta cierto punto. Obviamente quitando el hecho de que pues sí tienen esta parte de querer salir en algún momento, obviamente, pero sí hay varios veredictos y muy honestos y sinceros de que no tiene nada que ver con estas ideas. Ahora, digamos que identifiqué que necesito acudir a terapia, digamos que identifiqué que necesito acudir al psiquiatra, ya lo hice, pude con estas ideas que me estuvieron deteniendo tanto tiempo de buscar esta ayuda que necesitaba y han pasado varias semanas, han pasado un par de meses quizá y no percibo mejoría, me sigo sintiendo de la misma manera. ¿Qué, qué hacemos en estos casos? En primer lugar, ¿estás siguiendo las indicaciones al pie de la letra en el tema del medicamento? ¿Realmente has seguido la toma del medicamento al pie de la letra, cuidando tu limpieza del sueño, cuidando tu alimentación, cuidando tu rutina diaria? ¿Realmente has seguido esas indicaciones? Y por la parte de la psicoterapia, ¿realmente has estado siendo sincero contigo durante las sesiones o has estado omitiendo cierta información relevante que tú sabes que es importante por evitar ciertas reacciones o cierta expectativa que tienes del psicólogo? Lo primero que te invitaría a hacer, si ya buscaste esos servicios y sigues sintiendo de la misma manera, es cuál podría ser tu parte en el asunto. ¿Realmente estás siguiendo el tratamiento o solamente estás yendo? Que es muy importante identificar esta parte. En algún momento tuve una conversación con una persona de manera muy casual y esta persona me dice, yo he ido al psicólogo, estuve yendo un tiempo, pero no me ayudó. De hecho, no me pudo sacar nada. Y le pregunto, ¿cómo que no pudo sacarte nada? O sea, ¿a qué te refieres? Sí, o sea, me preguntaba por acá y luego le quería llegar por otro lado, pero al final no logró sacarme nada. Y esta persona lo comentaba, impresionaba hasta cierto orgullo en el cómo había evitado que el psicólogo y encontraras información de lo que realmente le estaba sucediendo, como si se tratara de un interrogatorio, como si se tratara de sacarle la información a fuerza.
y como si se tratara de una competencia de ver si el psicólogo te puede sacar la información y ver si tú eres capaz de que no te saque la información. Entonces también es tener en cuenta, ok, ¿cómo estoy yo actuando al recibir estos servicios? Porque una cosa es pedir ayuda y otra cosa es cómo estás recibiendo esta ayuda o este apoyo por parte de los profesionistas de salud mental. Entonces, en primer lugar, yo te invitaría, si sientes que no hay cierta mejoría, aun cuando has saltado esta parte de los estigmas, esta parte de los prejuicios, realmente haz un análisis de qué también estás siguiendo las indicaciones, qué tanto te estás entregando realmente al proceso psicoterapéutico o al generar un equipo con este par de profesionistas para resolver las problemáticas que se están presentando. Porque, pues siendo sinceros, si voy a psicoterapia cada semana, pero no aplico lo que estoy aplicando, lo que estoy viendo en la hora de psicoterapia, con esa hora no voy a resolver las 160 y tantas horas que tiene la semana. Entonces es importante también qué estoy haciendo yo con ese proceso, qué me estoy llevando yo afuera y qué estoy aplicando yo afuera y qué tanto estoy cooperando mientras estoy ahí. Sería invitarte mucho a esta parte. Ahora, si tú ves que estás teniendo la apertura, que estás buscando trabajar estas cosas, que estás siguiendo las indicaciones, has comunicado a tus profesionistas, a este equipo de trabajo que has formado, le has comunicado que no estás sintiendo ningún beneficio. ¿Le has comunicado que no has percibido ninguna mejoría? Porque también es importante saber que no acudes a psicoterapia y no acudes con el psiquiatra para decirles que su tratamiento funciona a la perfección y no expresar lo que dices. A nosotros no nos viene a dirigir el ego de mi tratamiento te tiene que funcionar sí o sí, sino de vamos a buscar el tratamiento y si no funciona el primero vamos a buscar diferentes esquemas de trabajo para que funcionen. Entonces, si yo identifique que estoy siguiendo las indicaciones y no está funcionando, la comunicación es mi herramienta principal y más importante. Te invitaría a abórdalo con tu psicoterapeuta, abórdalo con tu psiquiatra. Oye, no estoy sintiendo esta mejoría o estoy teniendo efectos secundarios. ¿Sabes qué? Siento que no estoy viendo nada en las sesiones. ¿Sabes qué? Siento que no, me voy de la sesión y no logro tener como algo claro de cómo percibir o qué otra perspectiva aplicar para resolver esta problemática. Entonces, sí te invitaría mucho a esta cuestión del autoanálisis y invitarte a hacer este equipo de trabajo, a nutrirlo con esta parte de la comunicación. Ahora, si se generan cambios aún después de esto y sigue sin haber cierta mejoría, quizás sí sea un buen momento para contemplar el cambiar de tratantes. Ahora, es importante saber si yo ocupo un tratamiento y lo estoy siguiendo, a mí como profesionista no me es relevante si te la pasas durante 1 año o 2 años con la misma persona. A mí lo que me es relevante es que tú sigas tu tratamiento, que quede claro que hay que seguir el tratamiento y si con un profesionista no te está generando esta alianza, esta relación terapéutica o estos resultados esperables, se vale cambiar de terapeuta, se vale cambiar de psiquiatra, se vale cambiar de tratante. ¿Con qué intención? Con la intención de cambiar quizá de metodología y buscar un abordaje distinto que quizá te sea más funcional. Al menos en la parte de la psicoterapia, como psicólogo pudiera dar la recomendación, sí invitaría a permitirse al menos 3 sesiones o 4 de ir viendo también cómo te estás sintiendo en ese proceso terapéutico con esta persona. Para la tercera o cuarta sesión, seguramente si hay una alianza, una relación terapéutica adecuada, seguramente ya se está generando al menos unas cuantas herramientas y ya pudieras al menos tener o sentir esta apertura de compartir la problemática tal cual. Si ya te encuentras como en esa parte, ya lo comunicaste y no se ha generado cambios y no estás viendo resultados, también se vale hacer cambios al respecto. ¿Ok? Ahora, me gustaría abrir un pequeño espacio para ver si hay alguna pregunta, comentario, algún otro estigma o prejuicio que identifiquen acerca de esta parte de los servicios de salud mental. Muy bien, pues prácticamente estaría dejando sobre la mesa 3 cuestiones. Identificar si yo necesito acudir, si ya lo identifico, identificar por qué no lo he hecho, se debe a alguna de estas ideas. Realmente esta idea la he comprobado en algún momento y si ya acudí y no he encontrado esta mejoría o este cambio que estaba buscando, que aspiraba a experimentar al atreverme a buscar esta ayuda, analizar realmente qué tanto se está cooperando, qué tanto te estás involucrando realmente en el tratamiento. Que en ocasiones se suele percibir que, ya llegué a arreglar la situación, ¿no?
y no es de esa manera, también al buscar la ayuda también es el cómo se recibe y cómo se hace mancuerna con los tratantes. No funciona esto, pues viene esta recomendación, se vale hacer cambio de tratantes, pero realmente permítete experimentar si va a haber una mejoría con esos tratantes o no. He podido contemplar tratamientos psiquiátricos, yo desde la parte psicoterapéutica y viendo cómo van evolucionando con el medicamento, en los que se ha durado incluso un par de meses, incluso hasta 3, en encontrar específicamente la combinación de medicamentos y las dosis terapéuticas para esa persona. Entonces, también es un proceso que pudiera generar cierta desesperación o pudiera poner a prueba tu paciencia, pero al final es un proceso y que tiene el objetivo de encontrar este punto de equilibrio. Y una vez que se encuentra también este punto de equilibrio, de bienestar, también se puede sacar mucho más beneficio y se puede ver en retrospectiva que el proceso tuvo una secuencia lógica, que tuvo una justificación, que fue un proceso que al final se contemplaba y que se obtuvo el resultado correcto, ¿no? Entonces también permitirte saber que son procesos, no es una sesión, no es a la primera semana de de comenzar a consumir el medicamento. También es muy importante el tener en cuenta estas partes del que yo necesito adherirme al tratamiento. Pues bueno, entonces por ahora estaría cerrando y pues les agradezco por su atención. Por ahora les dejo el Facebook del Hospital de Salud Mental y el teléfono, que es el 607-9090. ¿Algún comentario, duda, queja, reclamo, sugerencia? Pues ahí pongo mi correo, que es sevaca@hsmt.org.mx. Entonces, si no hay dudas o comentarios por ahora, los estaría cerrando. Muchas gracias por su atención.